¿hacer cambios tan abruptos no es negativo para la identidad? Felipe, te respondo, ¿ya? Eh, Hacer cambios abruptos definitivamente es negativo para la identidad, ¿ya? Sin embargo, es más negativo aún que pierdas la campaña. ¿Qué quiere decir esto? Que hacer los cambios negativos, o sea, cambios abruptos, si son necesarios, hay que hacerlos. No hay que tener miedo a cambiar de rumbo de la estrategia. Y así como no hay que tener de miedo de cambiar de mensaje, tampoco hay que tener de miedo cambiar el branding político. Que digamos que el branding es el corazón de la imagen de la campaña electoral, ¿ya? Entonces, a tu pregunta, sí, claro, es negativo, ¿no? Pero es peor perder la elección. Muy buenas noches. Les habla Lenin Ramos, también de Perú. Bueno, estamos participando en estas contiendas electorales de 2022. Y la pregunta es la siguiente. Yo participo por un partido político nacional. Y en este caso el branding es ya prácticamente, nos han enviado para nosotros adecuar nuestro nombre. Pero yo veo que por ahí sí se podría dar algunos ajustes o no, porque no los veo tan convincentes lo que me han enviado. Entonces, ¿podría hacerse eso o tendría que mantener la identidad del Partido Nacional? Gracias. Lenin, muchas gracias por tu pregunta, pero creo que hay un tema que ahí por ahí se ha confundido, ¿no? Por ejemplo, yo mostré la imagen de la campaña de Jorge Muñoz, ¿ya? Yo mostré la campaña de Jorge Muñoz, ¿ya? En la campaña de Jorge Muñoz, para la persona que preguntó hace un momento de su partido nacional, en ningún momento se distorsionó el concepto del logo, todo lo contrario, siempre se respetó, por eso es que los del partido nos dieron algo que se llama manual de identidad. ¿Qué es un manual de identidad? Es cómo se debe utilizar, ¿no? Manual de identidad. Es cómo se debe utilizar la marca del partido, la forma correcta y la forma incorrecta. Este es un manual de identidad. No sé si lo puedes ver para la persona que preguntó. Este es un manual de identidad. ¿Ve? Aquí están los colores, cómo se debe respetar el logo del partido, las proporciones, los tamaños. Acá está la marca inicial de la tipografía que se utilizó, cómo se debe utilizar, cómo no se debe utilizar, ¿ya? No nos equivoquemos, no recuerdo quién fue el que preguntó, pues no nos equivoquemos, no es lo mismo la identidad del partido, ni el logo del partido, al branding político que yo le hago a mi candidato. Son dos cosas muy distintas, ¿ya? Yo no puedo cambiar la identidad del partido, no puedo cambiarlo. Si es feo, pues así tienen que trabajar, si es una K, y si el estilo de la K es un tipo de letra específico, si el color naranja es ese color, es un código, yo no puedo cambiarle el código del color, no puedo cambiarle el tipo de letra, así tiene que ser. Así, no puedo cambiarlo, porque en base a eso la gente va a votar y voy a confundir al electorado. El branding político es la creación, la articulación de la marca ya del candidato. Ya, eso quiero dejar bien claro, ¿sí? La marca del candidato, centrada solamente en la imagen del candidato, en el arquetipo del candidato, en el eslogan del candidato, en la marca personal del candidato, ¿sí? No sé si por ahí se entendió o hay alguna duda respecto a ese tema. Sí, buenas noches. No, gracias. Profesor Robert, una consulta. Con respecto a los paneles de impacto, por ejemplo, si en una campaña contamos con 10 torres unipolares, en este caso, ¿el mensaje en esos paneles se tiene que estandarizar o puede variarse el mensaje en dos, tres paneles, ¿no? Diferentes, o sea, cada panel con un mensaje diferente? ¿Qué recomendaría usted? Muy buena pregunta, Lenny. Mira, Lenny, perdón. Depende mucho del estudio del electorado con el que trabajan, ¿no? Por ejemplo, si la geografía electoral en la que tú estás trabajando, de los paneles, la vas a centrar únicamente en los distritos o lugares de alto tránsito, donde se encuentran las zonas de clase media alta o clase alta,
Entonces puedes trabajar un solo estilo, ¿ya? Puedes trabajar un solo estilo con tal vez varios mensajes, ¿verdad? Enfocado a la mujer, enfocado al joven, enfocado a la inversión, pero si tus paneles están distribuidos territorialmente, sin tomar en cuenta un solo segmento, más bien es global, entonces el mensaje tiene que variar, pero lo que no puede variar es la identidad gráfica, ¿no? El mensaje y las adaptaciones sí va a cambiar, porque no es lo mismo hablarle a una persona joven de clase media que a una persona joven de estratos populares o muy pobres o humildes, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de nicho con el que trabajas para los paneles de alto impacto, sí hay que pensar en la ubicación y qué referencia tiene esa con el lector. Eso es lo que yo podría decirte de mi experiencia, Glenny, nos ha dado muchos resultados. Sí, muy buenas noches. Yo soy Joana Muñoz y les hablo desde Ecuador. Y mi pregunta va encaminada en torno a si sería factible realizar una campaña de precandidatura y a la construcción de branding, porque lo que pasa es que hay ya alguna propuesta de precandidatura y me gustaría conocer si es que se podría ya realizar desde este momento, porque las elecciones son en febrero del año que viene. Entonces es como para mantener un poco de información, para mantener informada a la comunidad, para que la comunidad ya conozca el perfil. Qué bueno que comentas eso, estimada Joana. Sí, Joana, justamente tenemos una propuesta de diseño gráfico elaborada para un precandidato, incluso cuando todavía no tiene logo de partido, ¿ya? Ahí está. José Pacheco, esta es su identidad, ¿no? Su arquetipo, el héroe, ¿no? Enfocado en la juventud, cercano a las personas, define sus ideas, es leal a sus palabras y no se queda callado, ¿no? Y los conceptos, ¿no? Que se ven utilizados para terminar o materializar todo esto en un logo. Bueno, el rayo de la vitalidad, la determinación y la valentía, y el círculo de la cercanía, ¿no? Por la confianza que daba, ¿no? Y se le han entregado varias rutas. La primera sería esta, José Pacheco, ¿no? Donde se ha materializado todo el concepto, y los colores institucionales, ¿no? Con el cual estaba trabajando en su campaña silenciosa, ¿no? Antes de entrar en contienda electoral, ¿no? Ahí están las variaciones con los colores que se han establecido y el estilo visual, ¿no? Portada de Facebook, post, ¿no? Eso también es post. La segunda ruta pues era esta, José Pacheco, ¿no? Ahí está. Y los colores institucionales que se ven elegidos, estos de acá que pueden ver en pantalla, y las variaciones, ¿no? El estilo visual de cómo sería, ahí está el logo, ¿no? Foto, y bueno, se le han presentado dos propuestas, ¿no? Al final se quedó con la primera, con esta de acá, ¿no? Que ha trabajado. A tu pregunta, estimada Joana, que es una pregunta muy buena, es si se puede trabajar el branding político para el posicionamiento de marca de una persona que aún no está en elección, incluso que aún no tiene partido, o que si tiene el partido no quiere que lo sepan, o no puede por restricciones de ley electoral. Este es un ejemplo de un candidato en precandidatura, lo que denominamos nosotros campaña indirecta o silenciosa, ¿no? Entonces, sí se puede, y lo hemos hecho, ¿no? 2 años antes del día de elección, ¿no? Posicionando el nombre, la marca, para que llegado el momento se pueda trasladar ese capital político a todo lo que es la situación ya de un logo partidario, Joana. Doctor, muy interesante el tema de la campaña indirecta y la campaña silenciosa. ¿Usted me podría ampliar más o menos las etapas o las fases en que podríamos dirigir una campaña indirecta o campaña silenciosa? Claro que sí, Carolina. Tenemos nosotros un curso llamado el curso del consultor político, donde explicamos las 3 etapas de una campaña electoral. Esto es la metodología de la campaña electoral, ¿no? Toda campaña electoral tiene gestión de tiempos. Los tiempos en la campaña electoral son muy importantes que lo detecte un consultor político. No es lo mismo
un año antes de la elección, 6 meses antes de la elección y un mes antes de la elección. Definitivamente no es lo mismo, ¿ya? Entonces, la gestión de los tiempos, o la estrategia de la gestión de los tiempos, estimada Carolina, tiene o contempla 3 etapas en una campaña electoral, ¿sí? Estas 3 etapas son la campaña silenciosa, la campaña reactiva y la campaña agresiva. La campaña silenciosa es, dos años antes del día de la elección. Es muy importante que se defina eso. La campaña reactiva es al menos 6 meses antes. Y la campaña agresiva es al menos 2 meses antes. Entonces, cada tiempo tiene una forma en cómo se va a gestionar la campaña. Por ejemplo, la campaña agresiva, ya no vas a estar aquí, tú me vas a estar hablando de cómo vas a hacer tus propuestas ni nada. La campaña agresiva es full ataque, campañas negras, campañas grises. Si tú estás dentro de los primeros puestos, vas a correr el riesgo de que te ataquen. Es obligatorio. Si tú no te has preparado para el ataque, te van a destruir y vas a perder la elección. No porque seas un mal candidato, no porque no tengas buenas propuestas, sino porque no estás preparado para un tipo de campaña agresiva. Todas las segundas vueltas, las campañas de balotaje, todas son campañas agresivas, ¿no? En la campaña reactiva es cuando tú ya tienes el permiso de usar el logo del partido. O sea, ya estás con el logo del partido, la identidad del partido, ¿no? Y la campaña silenciosa es aquella campaña en la que solamente se potencia el liderazgo del político, como persona natural, ¿ya? Fíjate, por ejemplo, acá hemos hablado de José Pacheco, no hay de un partido, no se habla del partido. En la campaña silenciosa, por ejemplo, si es un secretario de Estado, un ministro de Estado, que quiere ser presidente, entonces vamos trabajando como ministro de Estado. Si es una persona que es un influencer y quiere ser parlamentario, asambleísta, vamos trabajando con su carrera como influencer. Si es un artista, lo mismo, ¿no? Entonces, en la campaña silenciosa, estimada Carolina, yo voy a trabajar sobre la marca personal del candidato. En la campaña reactiva voy a trabajar estrictamente la campaña electoral. Y en la campaña agresiva es una estrategia de ataque y defensa. Ahora, ¿por qué te explico esto, Carolina? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos cotizaciones de campañas de diversos países. Nos llama un candidato de Ecuador y nos dice, yo quiero ir avanzando algo, porque la campaña inicia en Ecuador, nos dan 45 días. Oye, le digo, ¿y tú crees que en 45 días vas a poder hacer una campaña? Pero es lo que nos da, me dicen. No, pero o sea, si vamos a demorar un mes, medio mes en hacerte una página web, 15 días en hacerte un spot, un mes en hacer una planificación, ¿tú crees que en 45 días vas a poder hacer una campaña? Eso es lo que te permite el tiempo tal vez electoral, pero por ejemplo en Honduras, en el Centroamérica hay algo que se llama techo presupuestario, que solamente te permiten gastar 50.000, 60.000 dólares en toda una campaña presidencial. Pero pregunta, ¿se puede gastar 50.000 dólares en una campaña presidencial? Imposible, imposible. Esas leyes no están adaptadas a la realidad de una campaña. Por lo tanto, tú tienes que pensar y correr las estrategias de tu campaña en base a la metodología y la gestión de los tiempos, no lo que diga la ley te puede decir que tienes 10 días para la campaña, es una tontería, ¿no? Eso es lo que te podría decir, estimada Carolina, por eso nosotros trabajamos con esta metodología. Sí, la pregunta iba en función a la última explicación sobre la gestión del tiempo. Estos tiempos que están establecidos en función de 2 años antes de, 6 meses antes de y 2 meses antes de, ¿son bajo un criterio estandarizado o estos tiempos, de acuerdo a la realidad del territorio, a la realidad del electorado, pueden variar? Vamos a suponer una campaña agresiva que empiece no 2 meses antes, sino 5 meses antes, porque la cantidad de candidatos que existen puede propiciar justamente que sea necesario iniciar una campaña agresiva antes. Esa es mi consulta.
Eh, es una muy buena pregunta, de hecho bastante acertada, ¿no? Puede ser que toda la campaña sea agresiva, o sea, en toda la campaña hay ataque, pero nadie va a sacar, por decirlo de una forma, su ataque más poderoso, más letal, 6 meses antes, 8 meses antes. Si yo tengo el video donde el candidato más fuerte eh, está, por ejemplo, recibiendo dinero del narcotráfico, lo tengo grabado con audio hablando, yo no lo voy a sacar ahorita, 6 meses, para que de pronto se recupere. Yo lo tengo que sacar de acuerdo a la norma o criterio de la estrategia política 3 días antes, 4 días antes, para que no se recupere nunca de eso. ¿Me dejo entender? Entonces, eso no significa que de pronto los 6 meses de campaña haya habido ataque, pero si voy a utilizar el espionaje político, las campañas negras, no voy a utilizar ese audiobomba, ese videobomba, y no lo voy a utilizar 6 meses antes, lo utilizo en la última etapa. Por eso es que aunque cuando toda la campaña es agresiva en el sentido del ataque, porque sí lo es, toda la campaña es agresiva, donde es más intensa y agresiva, o sea, donde prácticamente tú tienes que estar preparado para todo, es en los 2 a 3 últimos meses, ¿no? Pero después el ataque va a haber en todas las etapas. Hay tachas, exclusiones partidarias y todo, ¿no? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. En base a lo que estamos hablando en gestión de tiempos, ¿qué pasa con, por ejemplo, estamos hablando aquí de candidatos nuevos, pero yo tengo una consulta, por ejemplo, cuando un candidato, perdón, o una persona ya está en este caso, digamos, hablando de un alcalde, un prefecto o un presidente, ya está ahorita es electo, obviamente, y quiere ir a una reelección. Obviamente, los 2 años antes es el tema del trabajo que te mostró en base a las obras, ¿verdad? Los 6 meses antes estamos hablando de que obviamente ya tiene su movimiento político por el cual va a participar. Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería mi pregunta en sí? Sería, por ejemplo, ¿en qué momento, si vamos a hablar de una reelección, en qué momento el candidato debería obviamente demostrar la campaña agresiva en base obviamente a los opositores que tiene, porque obviamente cuando un candidato es nuevo es mucho más fácil venderse que cuando un candidato ya de pronto va a ser reelecto nuevamente o quiere una reelección en base a la gestión que ha realizado. Ya, Vanessa, entonces tú me estás comentando de un candidato para una reelección, ¿verdad? Exactamente, una persona, un alcalde que ya está en actividades y quiere ser reelecto nuevamente en estas elecciones. Perfecto, muy bien. Claro, si tú tienes la característica de un candidato que está buscando una reelección directa, ya sea para la misma circunscripción o para una circunscripción más grande, entonces, está en gestión, tú tienes que trabajar logros que evidentemente puedan servirte de insumos o capital político, ¿no? Para esto es sugerente estudiar cuáles son las mayores aspiraciones de la población específica, pero en ese momento, o sea, al comunicar estratégicamente una gestión, estás haciendo una campaña silenciosa, Vanessa. Ya estás potenciando el liderazgo, ¿no? Porque no estás trabajando sobre la imagen de una candidatura oficial, tú estás trabajando sobre tu imagen como candidato, pero utilizando los criterios de tus logros de gobierno. Digamos, si no fuesen tus logros de gobierno, sería si fueses un artista, un influencer, tus logros de vida como ingeniero, lo que sea, pero estás en una campaña silenciosa, ¿no?